La pila de Bagdad, un misterio eléctrico de la antigüedad. La pila de Bagdad es el nombre que se le ha dado a un objeto que parece ser una batería eléctrica y que se encontró en Irak en 1936 durante unas excavaciones arqueológicas. El objeto consiste en un recipiente de cerámica que contiene un cilindro de cobre que a su vez contiene una varilla de hierro. El objeto encontrado en Bagdad mide unos 13 centímetros de alto y unos 8 centímetros de diámetro y se estima que data del siglo I o II después de Cristo. Fue descubierto en 1936 por el arqueólogo alemán Wilhelm Konin, que trabajaba en el Museo de Bagdad. Konin encontró el objeto entre unas ruinas de la antigua ciudad de Ctesifonte, que fue la capital del Imperio Parto y del Imperio Sasánida, que dominaron la región entre los siglos III a.C. y VII después de Cristo. Konin se dio cuenta de que el objeto tenía una forma y una estructura que sugerían que se trataba de una batería eléctrica y que podría haber sido usado para fines eléctricos como la galvanoplastia o la electroterapia. Konin publicó su hallazgo en 1938 y lo atribuyó a los partos, que eran conocidos por su habilidad y su innovación en el campo de la metalurgia. El análisis científico de la pila de Bagdad ha confirmado que el objeto tiene las características y los componentes de una batería eléctrica y que podría haber generado una corriente eléctrica de unos 0,5 voltios si se hubiera llenado el recipiente con un líquido ácido o alcalino como el vinagre, el zumo de limón o el agua salada. El análisis también ha revelado que el objeto tiene signos de corrosión y de oxidación que indican que el objeto fue usado y que estuvo en contacto con un líquido. El análisis también ha mostrado que el objeto tiene una antigüedad de unos 2000 años y que podría haber sido fabricado por los partos o por los sasánidas, que heredaron y desarrollaron la cultura y la tecnología de los partos. La hipótesis y las teorías sobre la pila de Bagdad se basan en el intento de explicar el origen, el uso y el significado de este objeto y de situarlo en el contexto histórico y cultural de la antigüedad. Algunas de estas teorías más destacadas son, por ejemplo, la hipótesis de la galvanoplastia. Esta es la hipótesis más aceptada y difundida y propone que la pila de Bagdad se usaba para la galvanoplastia, que es el proceso de recubrir un metal con otro metal mediante la electricidad. Según esta hipótesis, los antiguos partos o sasánidas usaban la pila de Bagdad para recubrir objetos de hierro o de cobre con una capa de plata o de oro con fines estéticos, religiosos o comerciales. Esta hipótesis se basa en la existencia de objetos metálicos con recubrimientos de oro o de plata que se han encontrado en la región y que podrían haber sido fabricados mediante la galvanoplastia. Otra es la hipótesis de la electroterapia. Esta hipótesis sugiere que la pila de Bagdad se usaba para la electroterapia, que es el tratamiento de enfermedades o dolencias mediante la electricidad. Según esta hipótesis, los antiguos partos o sasánidas usaban la pila de Bagdad para aplicar pequeñas descargas eléctricas a partes del cuerpo, con fines terapéuticos, curativos o anestésicos. Esta hipótesis se basa en la existencia de textos médicos antiguos que mencionan el uso de la electricidad estática o de animales eléctricos, como el pez torpedo, para aliviar el dolor o para estimular los nervios. También está la hipótesis de la iluminación. En ella se afirma que la pila de Bagdad se usaba para la iluminación, que es la producción de luz mediante la electricidad. Según esta hipótesis, los antiguos partos o sasánidas usaban la pila de Bagdad para iluminar sus templos, sus palacios o sus tumbas, mediante la conexión de la pila con una bombilla o una lámpara. Esta hipótesis se basa en la comparación y la asociación de la pila de Bagdad con la lámpara de Dendera, que es un supuesto artefacto eléctrico que se encuentra en un bajorrelieve del templo de Hathor en Egipto. Y por último está la hipótesis de la religión. Esta sostiene que la pila de Bagdad se usaba para la religión, que es el conjunto de creencias y prácticas relacionadas con lo sagrado y lo divino. Según esta hipótesis, los antiguos partos o sasánidas usaban la pila de Bagdad para realizar rituales o ceremonias en las que la electricidad representaba la presencia o la manifestación de una deidad o de una fuerza sobrenatural. Esta hipótesis se basa en la interpretación y el análisis de los elementos y los símbolos que componen la pila de Bagdad y que podrían tener un significado religioso o esotérico. La pila de Bagdad, pues, es un hallazgo sorprendente y polémico que plantea numerosas preguntas sobre el origen y el uso de la electricidad en la antigüedad y que ha generado diversas hipótesis y teorías basadas en evidencias científicas, históricas y culturales.